Hablaremos sobre las reacciones inflamatorias retardadas relacionadas con la proteína de pico de virus COVID-19 o SARS-CoV-2 a los rellenos térmicos de ácido hialurónico, un enigma clínico desafiante en el diagnóstico y el tratamiento. Como manera de introducción, el ácido hialurónico contrarresta el efecto de envejecimiento en la piel, en particular la formación de arrugas. El uso de rellenos dérmicos inyectables de ácido hialurónico ha aumentado un 78% en los últimos 7 años. El ácido hialurónico son más resistentes a los procesos de degradación enzimática dérmica inmediata normales, aumenta la longevidad y disminuye el tiempo de tránsito dérmico. Debido a esta longevidad, se han reportado reacciones inflamatorias retardadas, o sea, DIR, que en sus siglas en inglés significa Delayed Inflammatory Reaction, al relleno de ácido hialurónico dentro de la piel. El mecanismo de acción exacto no está claro, probablemente sea de naturaleza inmunomediada y multifactorial. El número de infecciones de COVID-19 continúa aumentando en todo el mundo. La proteína de pico viral de 1273 aminoácidos de largo se dirige a la enzima convertidora de angiotensina 2, que en sus siglas es ECA2 para el anclaje y la invasión intracelular. La enzima convertidora de angiotensina 2 es una aminopeptidasa asociada a la membrana expresada de diferentes tejidos. Fue descubierta en el año 2000 como un homólogo de enzima convertidora de angiotensina. Se ha visto, en sí, los órganos con expresión de alta enzima convertidora de angiotensina 2, como pulmones y el revestimiento endotelial del sistema vascular, tienen un riesgo especial de daño tisular. Hay 31 tejidos en la piel, tienen una expresión moderadamente alta de enzima convertidora de angiotensina 2 en comparación con otros órganos del cuerpo. El modelo Murinos ha demostrado que los fibroblastos dérmicos expresan enzima convertidora de angiotensina, posiblemente vinculada a áreas de fibrosis dérmica focal, activa en un aumento de concentración de la enzima convertidora de angiogenasa cutánea localizada. Como podemos observar en las imágenes, el reconocimiento de la enzima convertidora de angiotensina 2 y mecanismos de entrada de SARS-CoV-2, la proteína S reconoce y se une al receptor de enzima convertidora de angiotensina por medio del dominio de RBD. Posteriormente, la proteína S es procesada proteínicamente por TMPRSS2, produciendo la separación del dominio RBD, la activación de la proteína S y la posterior función de ambas membranas. La enzima convertidora de angiotensina desempeña un papel fundamental como inmunorregulador de la conversión de angiotensina 1 en metabolismos proinflamatorios y angiotensina 2. El bloqueo localizado en la enzima convertidora de angiotensina dérmica podría resultar una cascada de proinflamatoria que cause vasoconstricción, fibrosis, proliferación y estrés oxidativo en la reacción tisular. Explicar el mecanismo fisiopatológico. Se postula una cascada de acontecimientos que comienzan con una fagocitosis deficiente de ácido hialurónico, la formación del biofilm alrededor de la materia del relleno, la activación de las células T y la formación de fibrosis y granulosomas. Estas alteraciones favorecen la presencia de células T y Th1 y CD8 y altas concentraciones de enzima convertidora de angiotensina 2 en las células resistentes. Esto ocasionaría una alteración de la regulación entre la producción de angiotensina 2 proinflamatoria y angiotensina 1 antiinflamatoria. La unión de la proteína S inducida por la vacuna de enzima convertidora de angiotensina 2 inclinará la balanza hacia la inflamación. Es importante tener en cuenta que siendo muy pocos de momento, todos los casos comunicados han tenido buena evolución independientemente del tratamiento pautado, que ha sido muy diverso.
Así se han descrito casos que se trataron con antihistamínicos, antibióticos o corticoides sistémicos o corticoides y 5-fluorouracilo intralesional e inyecciones hialuronidasas. Sin duda es necesario un conocimiento más profundo y una experiencia más amplia antes de obtener conclusiones. Por eso le venimos a exponer algunos casos. En el primer caso tenemos que es una paciente femenina de 50 años con antecedentes médicos de dermatitis recalcitrante del cuero cabelludo controlada con inyecciones periódicas de Dipilumab. Recibió 2 rellenos de ácido hialurónico en mejillas, labios y canales lagrimales y en el transcurso de 12 meses. 15 días después de las últimas inyecciones de ácido hialurónico, dio positivo a COVID y se hizo una prueba de hisopo nasal de PCR el 7 de agosto del 2020. El paciente, esas 2 semanas después, refiere que los labios sentía como quemaduras solares e hinchazón significativa en los labios, mejillas y canales lagrimales. El paciente refirió inflamación prioritaria severa. Fue valorado por atención primaria y tratado con inyecciones intramusculares de kenadazol por sospechas alimentarias. El edema facial y el eritema y la sensibilidad del paciente continuaron empeorando y el paciente regresó a la clínica para recibir un tratamiento de hialuronidasa de 2 centímetros cúbicos. Se inyectó en los canales lagrimales, el labio superior y las mejillas. El paciente informó de ardor y dolor durante las inyecciones de hialuronidasa. Después de 3 días se acentuaron los edemas y la induración en las mejillas. La mejilla derecha estaba peor que la izquierda y se le recetó también 40 miligramos de prednisona durante 14 días y 100 miligramos de dioxicilina durante 14 días y se observó una pequeña mejora. También se utilizó la guía de ultrasonido de dúplex. Se inyectaron 0.6 centímetros cúbicos de hialuronidasa en la mejilla derecha y 0.3 centímetros cúbicos en la mejilla izquierda. El paciente regresó el 22 de septiembre de 2020. Se realizó un hallazgo ecográfico en la mejilla derecha, mostrando una colección dérmica subcutánea de material del cuerpo, extraño bien definido, luciendo ubicado aproximadamente de 1 centímetro de superficie de la piel. Como vemos aquí en la ecografía, muestra la resolución del ácido hialurónico opaco dérmico después de las inyecciones de la hialuronidasa. Y aquí. Se utilizó la guía de ultrasonidos dúplex, esa ya la expliqué, pero una semana después había una mejora en el edema y el dolor de la palpación. Sin embargo, el paciente reportó edema intermitente en el surco lagrimal. Entonces, el paciente continuó experimentando una inflamación sensible en las mejillas. Se consideró opciones de tratamiento alternativos. Se utilizó un dispositivo de microagujas de radiofrecuencia ajustada a profundidades de 3.5, 2.5 y 1.5, un conjunto de agujas aisladas de 48 pines, en un intento de dispersar térmicamente cualquier relleno de ácido hialurónico residual. También se le prescribió claritromicina a 500 miligramos 2 veces al día por 2 semanas y 40 miligramos de prednisona en forma gradual durante una semana y tramicinolona intradecisional adicional a 10 miligramos y Lenex. Y pues el paciente en sí continuó reportando edema leve intermitente debajo de los ojos. En el caso número 2, el paciente femenino de 51 años recibió rellenos de ácido hialurónico en el interior de los lóbulos de las orejas, pliegues nasogenanos, canales lagrimales, mejillas malar y los labios superior e inferior en el transcurso de 18 meses, totalizando aproximadamente 40 centímetros cúbicos de relleno. 5 semanas después de la última inyección de relleno de ácido hialurónico, se inscribió en el ensayo clínico pivotal de fase 3 de Moderna.
de la vacunación en investigación. El ARN mensajero de 1273 para COVID-19 recibió su primera inyección intramuscular el 4 de agosto de 2020. Desarrolló dolor localizado en el brazo en el transcurso de 24 a 48 horas después de la inyección, que remitió. 8 días después, presentó un edema facial, eritema y dolor a la palpación de la zona periorbitaria y la mejilla. Se sometió a una tomografía computarizada de la cabeza que mostró hallazgos de inflamación leve en los tejidos blandos que afectaban la órbita inferior derecha y párpado, sin colección de líquidos drenables. El paciente se recetó Medrol, Idocepac y doxiciclina. 2 semanas después aumentaron el edema y el dolor de las mejillas, lo que provocó que se realice un drenaje linfático y ventoso. Se inyectó hialuronidasa recombinada a dosis de 21.65 centímetros. Como podemos ver en la tomografía computarizada, en la flecha que muestra el edema de los tejidos blandos al lado izquierdo, y aquí se puede apreciar mejor. 5 días después, los lóbulos de las orejas, los pliegues nasogenianos y los labios se volvieron más edematosos, indurados y dolorosos, como podemos observar en las imágenes, y se le puso una terapia de hialuronidasa bovina compuesta de 9.5 centímetros cúbicos. También se le recetó prednisona de 60 miligramos durante 12 días y 10 miligramos de hidroxicina como antihistamínico. También se le administraron antimicrobianos orales. Y el paciente se presentó el 31 de agosto de 2020 y se inyectó el labio superior un total de 0.8 centímetros cúbicos de fluorouracilo intralesional. Antes de esto se descartó que el paciente no tenía antecedentes de angioedema hereditario o inducido por fármacos. Después de 4 días con prednisona, el dolor y el edema de los labios disminuyeron. Como se consideró una infección, se prescribió sulfamethoxam y trimetoprina. Y semanas más tarde, la hinchazón había disminuido significativamente y los nódulos palpales restantes de los labios y mejillas se le inyectaron un centímetro cúbico de Gelenex. 6 meses más tarde, la paciente tenía nódulos no dolorosos apenas palpables en el labio inferior y comisuras, y aplazó el tratamiento adicional en ese momento. Se destaca que el paciente fue suspendido del ensayo activo y no recibió la segunda dosis programada de la vacuna Moderna del COVID-19. Permaneció en observación en los ensayos clínicos de Moderna. Las pruebas posteriores de anticuerpos de COVID-19 del paciente fueron negativas y el investigador principal notificó a los pacientes que habían recibido el placebo de la solución salina. En el caso 3, la paciente es una mujer sana de 26 años que presentó empeoramiento en el edema perional infraorbital bilateral después de la administración de la vacuna Moderna del COVID-19. El paciente había recibido previamente Hubert's Voluma TM dentro de los surcos lagrimales bilaterales y un CCC de Hubert Ultra en el labio superior e inferior en noviembre de 2019. Recibió la primera dosis de la vacuna Moderna en el 5 de enero del 2021. Dentro de las siguientes 12 horas se informó la aparición de mialgias generalizadas y fiebre y se tomaron 500 miligramos de acetomifén para el control de los síntomas del paciente. Esto con un notorio aumento de la sensibilidad en el canal lagrimal derecho. El paciente había recibido rellenos en el pasado sin ninguna reacción después de las inyecciones o reacciones después de las vacunas de gripe y hepatitis o enfermedades bilaterales. No informó antecedentes de angioedema y negó haber dado positivo en las pruebas COVID en el pasado. El caso 4.
La paciente es una mujer sana de 43 años a la que se le colocó un riñón lagrimal hace más de 2 años y medio. No tiene antecedentes de angioedema o alergias estacionales. Recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer y se realizó una segunda vacuna, nuevamente con un dolor leve en el lugar de la inyección, que es en el brazo, que se resolvió en la tarde. 24 horas más tarde notó una leve sensibilidad debajo del ojo derecho, seguido horas más tarde por una hinchazón debajo del ojo izquierdo. Solo notificó un dolor leve en el lugar de la inyección en el brazo que duró 2 días. Empezó un paquete de dosis de Medrol. Al día siguiente, a las 24 horas, se notó una mejoría muy notable con una disminución de la hinchazón del canal lagrimal. Pasaremos con la discusión. Un reciente panel de expertos informó la duración del DIR como un resultado del estado normal de 2 a 4 semanas o más después de la inyección. Clínicamente se le manifestó como un eritma, nódulo doloroso, inducción y un edema parperal. Ciertos factores desencadenados podrían estar asociados con la aparición del DIR, que pueden incluso incluir infecciones virales, sinusitis activa, productos de baja calidad, combinaciones de diferentes productos, técnicas inadecuadas y procedimientos dentales pasados y actuales. El DIR puede ocurrir en la piel en diferentes lugares de inyección principalmente de la colocación del dérmica y subcutánea, siendo tejido adiposo el lugar de colocación más común. Los autores creen que 3 de los casos mencionados anteriores demuestran el DIR en los rellenos de AH, provocados por la exposición de la proteína de pico del COVID-19. En un caso, la exposición del paciente a la proteína de pico del COVID probablemente se logró después de la infección nativa con el COVID adquirido en las comunidades resueltas en 0 conversaciones seguidas en un sistema por DIR. Aquí tenemos una tabla de las reacciones adversas por las ciertas vacunas que tenemos: la Astra, la Moderna y la Pfizer. Tenemos su ensayo de fase y sus reacciones adversas y cutáneas notificables. Las manifestaciones cutáneas del COVID-19 pueden presentarse con una constelación de signos cutáneos que ocurren simultáneamente o después de inicios de la piroxia, anosmia, hipoxia, que es la hipoxia o angiosima, y síntomas respiratorios característicos. En un metaanálisis reciente de 44 artículos con 107 casos de pacientes, los hallazgos cutáneos más comunes fueron erupciones polimórficas, eritema, lesiones similares a los sabañones y lesiones de urticaria, que ocurren en un promedio de 992 días después de la aparición de síntomas sistemáticos. Mostraron que el tejido adiposo contiene altos niveles de SA2 en los que pueden haber una mayor parte de relleno colocado anatómicamente en la cara. El estudio de Sao evaluó el papel de la expresión constituida del SA2 en las manifestaciones cutáneas del COVID-19. Encontraron niveles más altos de los esperados en las expresiones de SA2 en las queratizosis de pacientes con COVID-19 que también tenían viremia detectable y lesiones cutáneas. El fracaso de la fagocitosis eficaz de AH de la larga duración, junto con la información de biopelículas y la activación directa de célula T comunes en los bioimplantes, pueden conducir la formación de fibrosis y granulomas, de lo que favorece la presencia de las células Th1, CD8 positivo. Sin embargo, AC2 es un ligando para las proteínas del pico del COVID y la infección activa puede unir, iniciando más la balanza a favor del angiosistema 2, el desarrollo de una respuesta proinflamatoria. Sobre la base de este concepto, se investigó la hipótesis de la ICA2 podría modular la DIR como una opción de tratamiento, dado que la SA2 está unida por la proteína de la espina, es incapaz de convertir la angioedema 2 en angioedema 1 o 7. Al reducir los niveles de angioedema 2 con ICA está encargado sobre SA2, puede reducir, mitigando los efectos del aumento de los niveles de proteínas de pico.
En este artículo, los autores presentaron 3 casos de una proteína de pico de COVID-19 que desencadenó una reacción inflamatoria en el relleno dérmico de ácido hialurónico. Aunque se desconoce el mecanismo exacto de la reacción inflamatoria retardada, los autores plantearon la hipótesis de que la proteína de pico COVID-19 evoca una respuesta proinflamatoria en la ubicación de los rellenos dérmicos de ácido hialurónico a través del bloqueo de una vía inhibidora cutánea de la enzima convertida de angiotenasa 2. Se debe determinar si las reacciones inflamatorias retardadas están relacionadas específicamente con la vacuna de RNA mensajero de 1237 o es una posible reacción adversa a la inmunovigilancia generalizada después de la infección. El manejo terapéutico en casos extensos y sintomáticos debe considerarse una combinación de corticoides orales e inyecciones de hialuronidasa, inicialmente para reducir la respuesta inflamatoria, estimular la regulación positiva de la enzima convertidora de angiotenasa 2 y eliminar el nido de ácido hialurónico de la inflamación. Otra opción potencial que amerita una evaluación adicional sería el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotenasa o bloqueadores de los receptores de angiotensina. El tratamiento de la fase aguda de las reacciones inflamatorias retardadas en este entorno basado en conocimiento de las vías angiotensinas. Otras posibilidades de la terapia de inhibidores de la enzima convertidora de angiotenasa incluyen el pretratamiento de prevenir las reacciones inflamatorias retardadas antes de la primera dosis de vacuna en un paciente con un historial prolongado de colocación de relleno o pretratamiento de un paciente antes de la segunda dosis de vacuna. Si desarrollan una reacción inflamatoria retardada después de la primera dosis, no se esperaría que la intervención terapéutica de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotenasa o los ARA2 afecta la eficacia de la vacuna de manera similar a los corticoides. Esta es la referencia y muchas gracias por su atención.